Muy buenas noches para todos, queridos hermanos. Y bueno, poder volver a juntarnos en este lugar para compartir este tiempo de alabanza, de oración juntos y también una reflexión en la palabra de Dios. Estamos llegando al final de este pequeño estudio que estamos haciendo sobre la carta de Judas, así que les invito a abrir la Biblia, ahí en el penúltimo libro de la Biblia, esta breve carta que, como estuvimos estudiando, fue redactada por el hermano del Señor Jesús, o como dicen algunos, el medio hermano, junto con Santiago, fueron parte de la familia que José y María tuvieron después del nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Y este hombre que se presenta como un siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, trae algunas cuestiones que son fundamentales para la iglesia de todos los tiempos, ¿no? En el tiempo en que él escribe, considera como un tema urgente advertir a los creyentes sobre el peligro de algunas enseñanzas falsas que se estaban introduciendo en la iglesia por intermedio de algunas personas que se hacían pasar por maestros de la palabra de Dios, por personas piadosas, pero que bajo ese manto de piedad estaban escondiendo en realidad un interés mezquino por enriquecerse a costa de los creyentes, por vivir de ellos, por una vida licenciosa que no considerara la ética ni la moral de la Biblia, etc., ¿no? Y los primeros versículos, hasta el versículo 16, que estuvimos viendo en la última vez que estuve compartiendo, hay una extensa descripción de los hechos de estas personas, de las actitudes que tienen, de cosas de su carácter y de los peligros que traen para los creyentes ese tipo de personas. Pero a partir del versículo 17 y hasta el final, Judas escribe a los receptores de la carta para encomendarle algunas cosas, ¿no? Marcar un contraste con la vida de estas personas y el daño que traen con la actitud y la responsabilidad que debemos de tener aquellos que queremos perseverar en la verdad. Uno de los textos claves o el versículo clave que habíamos mencionado es el versículo 3, donde nos convoca a los que conocemos la verdad a defenderla ardientemente. Como dice el versículo 3 de la versión 60, dice: exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Esa fe como el cuerpo de enseñanza que los apóstoles habían transmitido. Y ahora dice el versículo 17: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malos deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Vamos a dejar por ahí para considerar estos aspectos que encontramos acá, ¿no? Vieron como Judas recalca dos veces la misma expresión, ¿no? Pero vosotros, amados. Es decir, dejando un poco atrás todo lo que había hablado sobre esas otras personas, ahora se dirige a los creyentes y le dice: ustedes, amados hermanos, y hay tres cosas ahí, tres instrucciones a considerar. En primer lugar, recordar, ¿no? Tener memoria de lo que hablaron los apóstoles. Segunda cosa que vamos a ver es el desafío a perseverar en la fe. Y por último, el mandamiento de rescatar a personas que han sido influenciadas por las falsas enseñanzas. Lo primero lo vimos en el versículo 17, que dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Así que el primer desafío para nosotros es recordar, no olvidar las cosas que los apóstoles de Jesucristo enseñaron. La Biblia nos enseña que el fundamento doctrinal de la iglesia es la enseñanza de los apóstoles, ¿no?
Ahí tenemos el versículo de Efesios capítulo 2, versículo 20, donde habla de la iglesia como un edificio, donde el cimiento es la persona de Jesucristo, la piedra angular es el Señor Jesucristo y el cimiento es la doctrina de los apóstoles y profetas. Y donde cada uno de nosotros después vamos edificando encima. De manera que hay un desafío a una actitud que tiene que ser un ejercicio mental, ¿no? Para no olvidar. La mente tiene tendencia a olvidarse de las cosas, pero en la Escritura siempre tenemos algunas cosas que nos ayudan a no olvidar, ¿no? Y desde el Antiguo Testamento, cuando se erigían algunas montañas de piedra o algunos monumentos, hay un mandamiento o una idea de tener cosas que nos ayuden a traer a la mente las cosas que fueron dichas, ¿eh? La cena del Señor es un elemento de eso, que nos ayuda a no olvidar la obra de la cruz. Pero también hay otros mandamientos en la Escritura que nos dicen que no tenemos que olvidar, como no tenemos que olvidar a los que nos precedieron, a los pastores, etc. Nuestra mente tiene que tener diligencia en estar siempre repasando estas cosas. Y para no olvidar hay que estudiar, ¿no? Si uno escucha una cosa al pasar una vez, probablemente se lo olvide, es algo que causa un impacto fenomenal. Si queremos no olvidarnos de algo, tenemos que hacer un esfuerzo. Tenemos que repetirlo, tenemos que anotarlo, tenemos que tenerlo presente. En el Antiguo Testamento se mandaba a los israelitas a escribir en los postes y en las paredes, ¿no?, versículos de la palabra de Dios para no olvidar. Y ese es un ejercicio que nosotros también tenemos que hacer con la palabra de Dios, leerla y meditarla constantemente. No es un libro que podamos decir, ya lo leí, como si fuera una novela de misterio, y ya sé quién es el asesino. La Biblia es la palabra inagotable de Dios y le tenemos que volver a ella una y otra vez. Dice Judas que recordemos especialmente las advertencias que hacían sobre lo que iba a pasar en los postreros tiempos, ¿no? Eran los tiempos finales o los que venían después de la muerte y la resurrección del Señor. Y ya advertían que en ese tiempo iban a venir burladores, personas que no se toman en serio la palabra de Dios. Y estas personas de las que él había hablado eran ese tipo de personas. No solo no tomaban en serio la palabra de Dios, sino que intentaban usarla para su propio beneficio. Y dice que con estas personas tenemos que tener cuidado, tenemos que estar advertidos de eso. Hay otros pasajes donde se nos habla de esa misma actitud que van a venir con los falsos maestros, ¿no? Tanto Pablo como Pedro como Juan habla acerca de los falsos maestros que se iban a introducir en la iglesia en el tiempo final. Leo un versículo solo para no extendernos demasiado. Dice 2 Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias o a sus propios malos deseos. Apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas, ¿no? Un tiempo donde cada uno va a elegir lo que quiere escuchar, no en función de lo que sea verdad, sino de lo que no le incomoda o le acaricia el lomo. Eso iba a pasar en los postreros tiempos. La palabra burladores es muy interesante porque aparece muchas veces en la Escritura. El otro día con los mayores estábamos considerando el Salmo 1, donde ahí se contrasta la actitud del hombre bienaventurado que no se sienta con los burladores o con los escarnecedores, ¿eh? Con aquellos que siempre están burlándose, que siempre han estado, ¿eh? Estaban en tiempos de Noé, cuando se burlaban de Noé, estaban en tiempos de Cristo, cuando se burlaban del Señor y decían, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajás de la cruz? Se burlaban de David cuando le preguntaban dónde estaba su Dios, ¿eh? Y en tiempos de contemporáneos también se burlaban de los creyentes. En una carta muy similar que escribe Pedro dice que hay personas que se burlan de los creyentes y dicen, ¿dónde está la venida del Señor? Porque desde que comenzó el tiempo está todo igual. ¿Y dónde está la venida? Que iba a venir pronto. Así que tenemos que mantenernos alejados de los burladores. Y dice algunas características de ellos. Son sensuales. Esto no es sensuales no en el sentido de un galán carismático, seductor, sino sensuales tiene el sentido de las personas que están viviendo en función de sus sentidos, de aquellos que están preocupados solamente por satisfacer sus placeres,
sus deseos de la naturaleza pecaminosa, deseos carnales. Es decir, son personas hedonistas, ¿no? Solo les importa lo terrenal. Después dice, son los que causan divisiones, que es un poco la contracara de esta actitud totalmente carnal, ¿no? De no preocuparse o no interesarse por nada de lo espiritual. Si ustedes quieren después revisar 1 Corintios capítulo 3, van a ver que ahí hay personas que causan divisiones y van a ver que el apóstol Pablo dice que la causa de esa actitud divisionista es la carnalidad, o sea, es la carencia de un sentido espiritual. Como cada uno estaba preocupado por satisfacer sus caprichos y de ponerse en primer lugar a sí mismo, no le importaba que eso produjera un daño en las personas que estaban a su alrededor. Nosotros estamos llamados a todo lo contrario, ¿no? A poner a los demás por delante, a imitar al Señor Jesucristo, que dice Pablo en Romanos 12, no se agradó a sí mismo. La última cosa que dice ahí es que no tienen el Espíritu. Y esto como que termina de echar luz de la razón por la cual son personas que viven para su naturaleza, para sus placeres y que causan divisiones. No son creyentes, no son salvos. Dice Pablo en Romanos 8 que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y estas personas, por más que estaban en la iglesia, por más que tenían un mensaje que aparentemente estaba basado en la Biblia, por más que pretendían ser personas religiosas, no conocían a Dios y nunca lo habían conocido. Eran personas que no habían nacido de nuevo y por lo tanto eran incapaces de pensar con la mente de Cristo, de buscar el reino de Dios y su justicia, porque estaban totalmente lejos de Él. Eran personas que estaban bajo la condenación de Dios. Ahora vuelve como que el versículo 20 retoma un poco, ¿no? Parece que se fue por las ramas un poquito ahí, pero vuelve en el versículo 20 a decir, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esta es la segunda cosa, ¿no? Conservarnos en el amor, perseverar en la fe. Conservarse en el amor o permanecer en la esfera del amor de Dios implica una vida de obediencia y de santidad. Uno de los libros que leía de los comentaristas hablaba comparando el amor de Dios como la luz del sol, ¿no? Y uno puede decir, bueno, el sol siempre está, pero nosotros podemos escondernos de sus rayos, ocultarnos del sol. Sigue estando, pero nosotros no lo percibimos. Y el amor de Dios funciona de la misma manera. Dios nos sigue amando, el amor de Dios sigue estando, pero a veces cuando hay pecado en nuestra vida, cuando hay actitudes que nos separan de Dios, nosotros no podemos disfrutar de ese amor. Quizás una ilustración de eso puede ser la famosa parábola del hijo pródigo, donde hay un hijo que por desobediencia y rebeldía abandona la casa de su padre, se va a una provincia a vivir como le da la gana y termina viviendo, dice, en la más espantosa miseria, pasando hambre, teniendo que cuidar cerdos para poder sobrevivir, pasando incluso deseo de comer la comida de los cerdos y no teniendo ni eso. El padre en su casa lo estaba esperando y lo amaba, pero el hijo se había ido. Por eso dice acá que nosotros tenemos que conservarnos en el amor de Dios y permanecer en la esfera donde podemos disfrutar de la bendición de ser amados por Dios, gozando de estar cerca del Señor. No hay una vida cristiana sólida y fructífera si no es cerca del Señor, si no estamos aferrados a Él, si no estamos arraigados, como dice en Colosenses, al Señor Jesucristo. En uno de los mensajes de las conferencias escuchamos sobre Juan capítulo 15, donde Jesús decía, separados de mí, nada podéis hacer. Y este es el sentido de permanecer cerca del Señor, conservarnos en el amor de Dios. Ahora, como vieron ahí, para que eso funcione de esta manera, hay tres cosas que tiene que haber en nuestra vida. Dice primero que nosotros tenemos que edificarnos mutuamente, orar en el Espíritu y esperar la venida del Señor. Edificándoos sobre vuestra santísima fe.
La Biblia utiliza muchas veces la figura de un edificio para enseñarnos algunas cosas. Edificarnos o edificarse tiene por lo menos dos alusiones que me gustaría mencionar. La primera tiene que ver con el conocimiento de Dios y el conocimiento de su palabra. Cuando el apóstol Pablo está dando su discurso en Hechos 20 a los ancianos de la iglesia de Éfeso, dice, ya casi despidiéndose, y ahora, hermanos, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual tiene el poder para sobreedificaros y daros herencia con los escogidos. Quiere decir que conocer la Biblia, leer la Biblia, meditarla, entenderla y sobre todo vivirla, es lo que hace que nuestra vida se edifique. Esa figura es que vaya creciendo, que se vaya completando. Así que otra vez volvemos a poner sobre la mesa el desafío de cada creyente de leer la Biblia, tratar de entenderla y ir poniendo en práctica lo que vayamos entendiendo. Y hay otro aspecto más de la edificación que encontramos en la Biblia. Y tiene que ver con la práctica mutua de los dones que Dios nos dio a cada uno de nosotros. La iglesia se compara con un edificio que se va completando cuando cada uno de los miembros ejerce su don espiritual en beneficio de sus hermanos. El que sabe hacer misericordia, hace misericordia, el que preside lo hace con solicitud, el que comparte con alegría, el que enseña, enseñando palabras de Dios, etc. También ahí en 1 Corintios capítulo 12, en Romanos 12, tenemos esa figura, ¿no? Tanto del cuerpo como del edificio, donde se nos enseña que cuando nosotros estamos juntos, cuando trabajamos en equipo, cuando nos servimos mutuamente por amor, la iglesia se edifica y el cuerpo se va completando. De manera que para poder tener una vida cristiana que se conserve en el amor de Dios, necesitamos conocer la Biblia y necesitamos congregarnos, estar en la iglesia. No solamente ser un asistente, una persona que viene a cumplir con un culto y marcar tarjeta, sino con alguien que participa de la iglesia, que es parte, no solamente un espectador, sino que pone sus dones, sus servicios, sus recursos al servicio y beneficio de todos los creyentes. Pero también dice que necesitamos orar en el Espíritu. Y ahí, esta es una frase también que se menciona varias veces, en 1 Corintios capítulo 14, por ejemplo, o en Efesios 6:18, donde dice el apóstol Pablo animando a los hermanos a orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y es una frase que se refiere no tanto a las palabras que se usan, ¿no?, a una cierta forma de orar, sino a quién es el que conduce o orienta nuestra oración. El desafío es que nuestra oración esté dirigida por el Espíritu de Dios. Que lo que nosotros oramos, que lo que nosotros pedimos, esté en sintonía con lo que Dios quiere que estemos orando. Pablo dice en Romanos capítulo 8 que el Espíritu Santo que está en nosotros, nos ayuda en nuestra debilidad. Nosotros no sabemos pedir como conviene. A veces pedimos cosas que están directamente fuera de la voluntad de Dios o que están demasiado orientadas a nuestra propia vida, ¿no? Y son necesidades que de repente tenemos, pero que no son algo que nos va a hacer bien a nuestra vida espiritual. Y el Espíritu Santo, cuando está en nosotros, nos ayuda a orar de una manera adecuada y conduce nuestra oración. Eso también implica un ejercicio espiritual, ¿no? Poder ponernos en las manos de Dios para que Él nos enseñe a orar. No es orar en el Espíritu, no es orar en un lenguaje distinto al que usamos. Usar palabras extravagantes, extrañas que nadie entiende, como algunos quieren entender ahí. Sino que es simplemente dejar que Dios nos diga, nos ayude a orar como conviene. Dice Santiago, a veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal, porque estamos pidiendo cosas que no son buenas. Nos van a veces hasta apartar de las cosas de Dios. Por eso, orar en el Espíritu es dejar que Dios nos enseñe. No ir, como escuchábamos el otro día, con la lista del supermercado a Dios para pedir todas cosas que yo necesito. No repetir de manera mecánica frases hechas, como decía Jesús ahí en el Sermón del Monte, ¿no?,
que los que piensan que por su palabrería van a ser escuchados, sino en la presencia de Dios, quizás en silencio, a veces quizás sin palabras audibles, podamos derramar delante del Señor nuestro corazón, pidiendo como conviene y buscando la voluntad de Dios. Ahora, hay otra cosa más que Santiago, estoy complicado, que Judas, que no está acostumbrado a usar a Judas, ¿no? Que Judas pide ahí a los creyentes. Porque tenemos que recordar lo que nos enseñaron, tenemos que perseverar en la fe. Pero ¿qué pasa con los otros, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que fueron influenciadas por la falsa doctrina de estas malas personas? Pero me faltó algo. Me faltó una cosa que me estaba comiendo. Porque decía que tenemos que edificarnos, tenemos que orar unos a otros, pero también, dice, tenemos que esperar. Esperar. Dice, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y esa esperanza sin duda tiene que ver con la venida del Señor. La esperanza de la iglesia es Cristo. Y lo que esperamos como cuerpo es el regreso del Señor Jesucristo a buscar a aquellos que han creído o que hemos creído en Él. Y la Biblia habla mucho acerca de eso. Dice Pablo en Tito que estamos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El otro día en la escuela dominical estábamos viendo el momento en que Jesús asciende a su Padre, ahí en Hechos capítulo 1, y los ángeles aparecen al lado de los discípulos que estaban viendo al cielo todavía, y les dice, este mismo Jesús que se fue de ustedes, ¿no? Así volverá como le habéis visto ir. Y veíamos ese texto de Hebreos que dice que toda palabra dada por ángeles tuvo su fiel cumplimiento. La promesa del Señor Jesucristo de volver se va a cumplir. El Señor dijo en Juan 14, voy a preparar lugar para vosotros y volveré a buscarlos. En casi todas las cartas hay referencias a la venida del Señor. En algunas tenemos desarrollado cómo va a ocurrir, como en 1 Corintios 15 o en 1 Tesalonicenses 4, y ahí se nos dan algunos detalles y algunas cosas de cómo va a pasar ese instante glorioso cuando los muertos en Cristo resuciten incorruptibles, los que vivan o los que vivamos en ese tiempo seamos transformados, nos encontremos en el aire para estar para siempre con el Señor. Esa esperanza nos bendice, esa esperanza nos alienta, nos trae serenidad, nos hace estar tranquilo en un mundo lleno de aflicción. Y Pablo decía, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y podemos sobrellevar circunstancias complicadísimas de la vida, porque sabemos que un día todo eso va a quedar atrás y estaremos con el Señor. También la expectativa de la venida del Señor nos ayuda a nuestra vida de santidad. Dice 1 Juan que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y nos ayuda a servir, ¿no? Nos anima a servir, porque el tiempo que tenemos para hacer algo por aquel que nos rescató es ahora. Los hermanos de Tesalónica, que habían entendido eso, dice que se habían convertido desde los cielos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Y esto también es un desafío para cada uno de nosotros, ¿no? Vieron que ahí se menciona de alguna manera este trinomio que aparece varias veces en la Biblia, ¿no? La fe en la que tenemos que perseverar, la esperanza que nos alienta para seguir y el amor que es el vínculo en el cual nos movemos tanto con nuestra relación con Dios, sino también con los creyentes. Versículos 22 y 23. El último pedido de Judas es el de rescatar. Se refiere a las personas que habían sido afectadas por la enseñanza de los falsos maestros. Y dice el versículo 22, a los que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo la ropa contaminada por su carne. Cuando uno mira la Biblia se da cuenta que hay diferentes formas de tratar con la gente. Acá Judas no está refiriéndose a cómo tratar a los falsos maestros, eso ya se habló y la Biblia es contundente. Hay personas con las que
no tenemos que tener ninguna clase de relación. Y como dijimos ya desde el principio de la carta, acá no está hablando de hermanos de otras denominaciones con los que tenemos algún matiz doctrinal o alguna diferencia en la forma de llevar adelante los cultos. Está hablando de herejes, está hablando de personas que no eran salvas, que contravenían la enseñanza básica de la palabra de Dios. Podemos pensar en personas que no reconocen, como dice Juan en su carta, la divinidad del Señor Jesucristo, que no creen en la Trinidad, que no aceptan la Biblia como la palabra inspirada e inerrante de Dios. Con esas personas, dice Juan, no tengan relación. Eso hay que dejarlos de lado, hay que taparles la boca, no hay que permitirles exponer sus ideas en la congregación. Pero está hablando acá, en los versículos 22 y 23, de las personas que, siendo creyentes, están confundidas. Por eso dice, a los que dudan, convencedles. Son personas que a veces por su inmadurez espiritual, por falta de conocimiento, por ingenuidad, están como dice en Efesios, como niños fluctuantes, ¿no? Que cualquier doctrina los mueve de un lado para otro. Y acá dice que lo que hay que hacer es convencerlos, es decir, presentarle argumentos para que ellos puedan afirmarse en la verdad, enseñando la palabra de Dios. Pero también hay algunos, dice acá, que hay que arrebatarlos del fuego. Y esta es como una figura de alguien que está encerrado en su casa, está en llamas, pero la persona ya, porque de repente ha respirado mucho humo, ¿no? Está intoxicada, ya no es capaz de salir por sus propios medios. No hay que convencerla con argumentos, no resulta decirle salí que te vas a prender fuego, hay que arrebatarlo del fuego. Y me hace pensar siempre de manera figurada en gente que a veces hay que hablarle de una manera más contundente o más enérgica, metafóricamente una cachetada para que reaccione y salga de un lugar donde se está apartando de la sana palabra de Dios y que va a derivar su vida en cosas que son lamentables. Y hay una tercera categoría, que son aquellos de los que solo se puede tener misericordia. Personas que ya quizás están más allá de la ayuda que es humanamente posible y que dependen de la gracia del Señor. Ya quizás han sido demasiado contaminados con falsas enseñanzas y que ya no quieren tener contacto ni hacen caso y se han desviado definitivamente. Definitivamente es un decir, porque el Señor siempre los puede volver a traer. Pero con estas personas, dice Judas, tenemos que tener misericordia. Es decir, tenemos que mantener la puerta abierta. El desafío para los creyentes espirituales siempre es estar listos para restaurar, dice Pablo en Gálatas 6, que los que son espirituales tenemos que estar dispuestos a restaurar a otro con un espíritu de mansedumbre y humildad. No desde un escalón de superioridad diciendo, viste, yo tenía razón, sino extendiendo una mano que levante al que se cayó para que pueda volver a su hogar. Pero dice también, esto es una advertencia, que tenemos que hacerlo con temor. Con temor. Aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Esta es una frase que tiene un correlato con la forma en que se actuaba cuando se encontraba una persona enferma de lepra en el Antiguo Testamento, ¿no? Ahí hay algunas leyes sanitarias en el Antiguo Testamento para cuidar al pueblo de Dios, para que no se esparcieran epidemias, y cuando se descubría alguna peste, alguna infección, alguna enfermedad de estas muy contagiosas, la persona tenía que ser separada, pero todas las cosas que usaba, la ropa y todo, había que ser quemada por el peligro de contaminación. Y esto es una advertencia que es para nosotros de no tratar livianamente el pecado. A veces uno piensa que puede ayudar a las personas y capaz que en el afán de ayudar se expone a pecados que lo pueden arrastrar a uno también. Y hay que ser precavidos, ¿eh? No solo hay que tener humildad y mansedumbre para no estar en un escalón de superioridad, sino también hay que ser prudentes para no meterse en un lugar de donde después nosotros tampoco vamos a poder salir, ¿eh? Se han visto casos de personas que a veces se tiran al mar para salvar a una persona y terminan los dos arrastrados por la corriente. De manera que también tenemos que ser prudentes por eso, ¿eh? Compadecerse del pecador
pero mantenerse alejado del pecado. El texto termina la carta con una doxología, capaz que una de las más lindas que podemos encontrar ahí en la palabra de Dios, y si me dan 5 minutos o menos, la vamos a repasar. La doxología es una palabra que viene de 2 palabras griegas que tiene que ver con un verso de alabanza a Dios, reconocimiento de la grandeza y del poder del Señor, de nuestro Dios. Y dice, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Está hablando de nuestro Dios, está reconociendo y exaltando la soberanía y el poder de nuestro Dios. Dios es soberano. Empezamos la reunión cantando, obrando tú, ¿quién impedirá? Y un rey muy soberbio del Antiguo Testamento, ahí en la época de Daniel, tuvo que reconocer que por más poderoso que él era, había alguien más poderoso que él. Y que ese Dios que estaba sobre todos los seres humanos, sobre todos los dominios que había en el mundo espiritual, hacía lo que le daba la gana. Y nadie podía detener su mano. Él era soberano. Dios es poderoso. Dice la Escritura que es poderoso para salvar perpetuamente a los que se acercan a Él por medio de Jesús. Dice que es poderoso para socorrer a los que son tentados. En Hebreos 2:18. Dice que es poderoso para sujetar a sí mismo todas las cosas. Filipenses 3:21. Es poderoso para guardar en perfecta paz a los que creen en Él, dice Isaías, capítulo 26. Dice que es poderoso para guardar nuestro depósito para aquel día. Dice Efesios 3:20 que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos por el poder que Él tiene. Y dice acá que es poderoso para guardarnos sin caída, aún en un mundo lleno de engaños y tentaciones. Dios es poderoso para cuidarnos y es poderoso para presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Me encanta esta imagen de bendición. Es una promesa del Señor, y que Dios la cumplirá, porque como dijimos, Dios es poderoso para eso. No hay ninguna cosa creada que nos pueda separar del amor de Dios. No hay nada que impida que un hijo de Dios llegue a la presencia de su Dios con gran alegría. No hay seguridad de salvación más grande. Y acá dice Judas estas palabras: Dios es poderoso para presentarme, para presentarte delante de su gloria con gran alegría. Quizás tu vida tenga altos y bajos, tenga metidas de pata de un lado y de otro, pero el Señor es poderoso para llevarte delante de su gloria con gran alegría. Dice un himno, el himno 229, ¿qué día será de gloria, luz y paz? La casa del Padre será nuestro hogar. Miren, el salmista Asaf decía así, era un hombre que le había costado entender algunas cosas de la fe. Y dice así: tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y al final me recibirás en gloria. Así que no importa lo que hayamos sido, no importa el avance de nuestro proceso en la fe, si somos hijos de Dios, si hemos creído en Cristo como Salvador personal, podemos estar seguros que un día entraremos delante de su gloria con gran alegría. La asombrosa gracia del Señor. Por eso no queda más que decir con Judas: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.